Buenas tardes a todos. Asistimos hoy al inicio de nuestro curso académico en las facetas de nuestras conferencias mensuales. El mes de octubre lo comenzamos con una conferencia dedicada al pintor Juan de Roelas. Ha querido el destino que coincida el cuarto centenario del fallecimiento de Juan de Roelas con el año en el que se ha dado también el fallecimiento del profesor Enrique Valdivieso. Estos dos personajes están más unidos de lo que quizá ustedes sepan, no solamente porque Roelas pasó por Valladolid, de donde era originario el profesor Valdivieso, sino también porque acabaron sus días en Sevilla. En el año 1625, Juan de Roelas, y en 2025, Enrique Valdivieso. Precisamente por eso, hace pocas semanas, el Ayuntamiento de Olivares, bajo la dirección del profesor Benito Navarrete y con la colaboración de la Diputación de Sevilla, han organizado precisamente un congreso dedicado a Roelas, pero por supuesto también a la memoria de Enrique Valdivieso. Precisamente Roelas fue una de las primeras monografías que Valdivieso publicó a poco de llegar a Sevilla. En el año 1978 fue en ese momento el número 18 de la colección Arte Hispalense de la Diputación de Sevilla y a partir de ahí comenzó ya con otras monografías y grandes estudios de referencia como su catálogo de pinturas de la Catedral de Sevilla y tantas otras obras inmortales. Para hablar hoy de Roelas, y esta es nuestra manera de participar en este cuarto centenario, tenemos al profesor Enrique Muñoz Nieto, que nos ha preparado un resumen del contenido de su conferencia y que paso a presentarles a continuación. Enrique Muñoz es profesor ayudante doctor en el Departamento de Escultura y Artes Plásticas en el área de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla y defendió su tesis doctoral bajo el título de Programas visuales pictóricos de las órdenes religiosas en la Sevilla del siglo XVIII en el año 2021 con la dirección de los catedráticos Magdalena Illán y Enrique Valdivieso. Consiguió la calificación de sobresaliente cum laude con mención internacional. En cuanto a su faceta como docente, él se inició en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla, donde consiguió una beca predoctoral. Y también pasó por el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Málaga y ha sido profesor invitado en la Universidad de Lisboa. En el ámbito de sus investigaciones, pues él se ha centrado especialmente en la pintura barroca y, sobre todo, en un tema que nos apasiona, que compartimos, el relativo a los discípulos y seguidores de Murillo. Otra de sus líneas de trabajo atañe al patrimonio de órdenes religiosas y ha realizado estancias internacionales de investigación en el Instituto Centrale per la Grafica o en la Biblioteca Hertziana, ambas en la ciudad de Roma. En el documento que ustedes tienen ha introducido un código QR para poder acceder a sus publicaciones. Tiene muchas, sobre todo en revistas especializadas como pueden ser Filóstrato del Instituto Moll, Quiroga de la Universidad de Granada, Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla, Liño de la Universidad de Oviedo, Archivo Español de Arte del CSIC, Archivo Hispalense de la Diputación de Sevilla, Boletín del Seminario de Arte de la Universidad de Valladolid, Anuario de Historia de la Iglesia de la Universidad de Navarra o el Boletín de Arte de la Universidad de Málaga. Con sus investigaciones, Domingo Martínez, Juan de Espinal, Juan Ruiz Soriano, Bernardo Lorente Germán, antes y sobre todo ahora, Francisco Pacheco, Murillo, Juan Simón Gutiérrez, Esteban Márquez están de enhorabuena porque nos encontramos ante un investigador renovador y que está aportando mucho a la historia de la pintura sevillana. Tenía muchas ganas de debutar aquí, en los amigos del museo, y por fin vamos a poder aprovechar su sabiduría con esta conferencia dedicada a Juan de Roelas. Así que muchísimas gracias, Enrique, por tu presencia. A todos ustedes pues, por querernos acompañar en esta tarde casi primaveral
Y el motivo que nos reúne, pues como acaba de comentar el doctor Cabeza García, es hablar precisamente de Juan de Roelas en el 4º aniversario de su fallecimiento. Como tienen en el papel que les hemos entregado a su disposición, no se va a tratar en sí de una conferencia de tipo monográfico, en la que abordemos la figura de este artista de principio a fin, con una serie de obras, pues todo lo que realizase, según si son obras documentadas, obras atribuidas o documentos que distintos historiadores compañeros hayan ido vertiendo sobre la figura de este personaje, sino que me parecía interesante que, siendo un artista que quizá no es del todo conocido por parte del gran público, a pesar de esa magnífica exposición que en el año 2008 le dedicase el Museo de Bellas Artes de Sevilla, como comentaba, pues me parecía que tendría un mayor interés centrarnos en el hecho de qué es lo que realmente aportó una persona como Juan de Roelas a la historia de la pintura sevillana. Y no en vano, pues el profesor Enrique Valdivieso llegó a clasificarlo como el mejor pintor español del primer tercio del siglo XVII. Con ello, pues con esta conferencia pretendo dejar claro una serie de ideas, pues, para entender la importancia de ese carácter renovador que Juan de Roelas va a tener para el continuo y todos los pintores que van a venir tras él. Para empezar a hablar de este artista me parece oportuno traer estas 3 publicaciones, una de ellas pues que ya ha hecho referencia el doctor Cabeza García, esa monografía de arte hispalense del año 78, el primer libro de don Enrique Valdivieso llegado a Sevilla, junto con el inventario de la Catedral de Sevilla, ambas 2 publicaciones en ese año 1978, en el que, bueno, pues por primera vez se ponían las bases del estudio de este pintor y además con un catálogo bastante extenso. Todo ello se vio ampliado con una magnífica publicación del año 85, esa pintura sevillana que escribiese en coautoría junto con también nuestro recordado profesor Juan Miguel Serrera, en el que, pues más allá de la figura de Roelas, trabajaban otros tantos pintores del momento, como podrían ser Francisco Pacheco, Moedano, Uceda, Varela y otros tantos. Todo ello, a su vez, pues se vería completado con ese catálogo de la magnífica exposición a la que ya he hecho alusión anteriormente, que fue comisariada por el profesor Enrique Valdivieso, junto con el conservador del Museo de Bellas Artes, Ignacio Cano. Por ello, a diferencia de lo que ocurre con otros pintores, como puedan ser Bernardo Lorente Germán, Juan Simón Gutiérrez, otros tantos que todavía están necesitados de una mayor atención, sea una exposición dentro de nuestro querido museo, pues Juan de Roelas sí ha tenido la suerte de contar tanto con una exposición como con el oportuno catálogo. Todo ello, por supuesto, no quería dejar atrás la importante aportación que distintos especialistas han realizado hace pocas semanas en la ciudad cercana de Olivares. En este seminario internacional, bajo la dirección del profesor Benito Navarrete, una serie de expertos pues, han venido a aportar nuevos datos, nuevas visiones, nuevas consideraciones sobre la persona de este artista flamenco. Decirles que el resultado de esas conferencias se va a traducir en un libro, en una publicación, que a manera de actas pues recogerá todas aquellas aportaciones y que les anticipo pues algunas de esas cuestiones que estuvieron trabajándose en Olivares, yo pues también se las voy a presentar aquí, les van a permitir que les anticipe algunas de esas cuestiones, pero bueno, pues les remito a esa publicación que se aparecerá con el sello de la editorial de Sevilla y que pues por supuesto será una nueva monografía de gran interés para conocer la personalidad de este artista flamenco. Entrando en materia, ¿qué sabemos sobre él? Pues los primeros datos pues, nos hacen pensar que habría nacido en alguna ciudad de Flandes hacia el año 1570. Realmente desconocemos esos primeros años, cómo acontecieron, qué ocurrió. Lo que sí es cierto es que gracias a las investigaciones de la profesora María Antonia Fernández del Hoyo, una publicación del año 2000, fue quien dio a conocer la presencia de Roelas junto a su padre en la ciudad de Valladolid. Este hecho de que Roelas esté presente en Valladolid antes de que llegue a Sevilla es bastante interesante, ya que tenemos que considerar que la corte en ese momento era una corte itinerante y va a coincidir por pocos años el hecho de que la corte va a estar en Valladolid mientras que también Roelas está allí. Eso le va a permitir el conocimiento de las colecciones reales, el conocimiento de una serie de pinturas que, en definitiva, pues van a cambiar el quehacer pictórico de nuestro artista.
Y verán, les he querido traer esta primera obra, que no es una pintura, sino un grabado, un tanto extraño. La elevación de la cruz es el asunto que representa, porque a pesar de ser la primera obra suya que se haya conservado, no siendo pintura, sino un grabado, pues también nos habla de esa otra faceta de este artista, nos va a señalar cómo ya desde un primer momento lo que es su quehacer artístico está perfectamente codificado. No sabemos con quién se forma en Flandes, recibiría una primera formación en su tierra natal, seguramente tendría también otra pequeña formación pues, cuando llega a España, en la ciudad de Valladolid, y como resultado de todo ello tenemos obras como esta. Unas obras en las que vemos una serie de características que nos van a acompañar a lo largo de toda su trayectoria. ¿Y cuáles son esas características? Pues aparece aquí una de las primeras palabras que tenemos que destacar, que sería el concepto del naturalismo. ¿En qué consiste eso del naturalismo? Pues en hacer una representación como si fuera lo más parecido de la realidad. Sin embargo, no es que Roelas esté por la calle tomando apuntes y esos apuntes los lleve directamente a una obra, sino que tenemos que pensar que detrás de todo esto hay una gran labor de retórica, es decir, hacer algo fácil cuando realmente hay una labor intelectual detrás, hay una labor de pensamiento. Por ello, si nosotros nos ponemos a analizar esa serie de personajes que aparecen en torno al personaje principal, esa figura de Cristo ya dispuesto en la cruz que está siendo elevada, vamos a ver una serie de rostros que nos llaman un tanto la atención, un cierto carácter grotesco e incluso la inclusión de algunos personajes, como pueden ser personajes negros, personajes enanos, como se les llama tradicionalmente en la historia del arte, como este que tienen justo detrás mía. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde toma eso Roelas? Pues muy sencillo. Tenemos que, bueno, paso a la siguiente diapositiva, luego volveré para atrás. Tenemos que considerar en la importancia que va a tener en el desarrollo de la pintura de Roelas la pintura veneciana. Hay, de hecho, quien hasta hace no muchos años, y de la bibliografía aparece, se consideraba que Roelas hubiese podido hacer un viaje a Venecia. En Venecia habría tomado, por un lado, lo que son los colores, ese color, ese aspecto italianizante que él va a traer a la pintura sevillana, que va a ser una de las principales aportaciones en esa idea de renovación, y por otro lado, ciertos tipos físicos. Tipos físicos como en este Moisés encontrado en las aguas, que encontramos en las colecciones del Museo del Prado y que ha estado presente en esa magnífica exposición que ha cerrado sus puertas hace pocas semanas. Ahí precisamente pues pueden ver todos ustedes cómo nos encontramos con esos personajes que van a estar muy presentes en la obra de Roelas. Aquí tienen el negro y en el otro lado pues tienen el personaje enano. Si vuelvo para atrás, simplemente quiero que se fijen en el hecho de que el grabado está firmado Johannes de Ruela, inventor exequit, es decir, inventó la composición y la realizó. Año 1597. Johannes de Ruela, pensemos que estamos hablando de un artista flamenco. Eso de Juan de Roelas no es sino la castellanización de un nombre que por el momento nosotros desconocemos, pero que seguramente, sobre todo ese Ruela, estaría más cercano a la realidad el hecho de Ruela a no Roelas, como pues todos lo conocemos y como ha saltado a la historia. De Valladolid, donde se conservan algunas obras atribuidas por Ignacio Cano en esa exposición del 2008, sabemos que hacia 1603 se encuentra en la ciudad de Olivares, donde va a pegar el salto. Sabemos que Roelas es clérigo, es decir, tiene formación como humanista. Eso lo hace que nosotros hablemos de él en cuanto a una figura intelectual, con una cierta autoridad en estas cuestiones. Desconocemos en qué momento toma las órdenes sacerdotales, si bien es cierto que en ese año de 1603, cuando llega a la ciudad de Olivares, pues va a actuar como capellán de la colegiata de Santa María de las Nieves. Sin embargo, pues va a estar poco tiempo y sabemos que ya en el año 1604 está la ciudad de Sevilla. La primera obra documentada de Roelas, perdón, no documentada, sino pues que se tiene conocimiento de ella a través de un dato que después daré, será su intervención dentro de este magno retablo de la iglesia de Anunciación, la que fuese casa profesa de los jesuitas en la ciudad de Sevilla. Es una obra que había sido iniciada en ese año 1604 por un artista italiano llamado Gerolamo Lucenti da Correggio. Él va a realizar
una de las pinturas que encontramos en las calles laterales, esa adoración de los Reyes Magos, de las cuales pues luego le proyectaré una imagen general, si bien por el motivo que sea, pues tuvo que haber alguna desavenencia para con los jesuitas y no fue él quien siguió adelante con este gran encargo. ¿Quién llegó entonces? Juan de Roelas. Juan de Roelas, que se traslada desde la ciudad de Olivares hasta Sevilla, donde va a trabajar como capellán de la Colegiata del Salvador, cercana al edificio donde ahora nos encontramos, y va a ser Roelas el que realice pues, la mayor parte de las otras pinturas que vemos en este retablo. Se hace la circuncisión en la parte del centro, en el lateral opuesto la adoración de los pastores, en las partes superiores del ático San Juan Evangelista y San Juan Bautista, mientras que la pintura del centro, esa anunciación, no va a corresponder al quehacer de Roelas, sino que se debe a Antonio Moedano. Vayamos por partes. En uno de los laterales, en el que se encuentra más lejano a mí, tenemos la obra que realizó Gerolamo Lucenti da Correggio. Es una pintura que de alguna manera pues, bebe de ese tardomanierismo que estaba imperante en la ciudad de Sevilla y bueno, pues tampoco quiero reseñar nada más sobre ella. La otra, bueno, en la adoración de los pastores vamos a ver gran parte de esas novedades que va a traer Roelas al panorama pictórico hispalense. Un panorama pictórico que hasta ese momento estaba dominado por la personalidad de Francisco Pacheco. Recordemos, pues ya gracias a esa exposición de Francisco Pacheco y todas las charlas, todas las actividades que se crearon en torno a ella, sabrán ustedes que de Francisco Pacheco se dice que es mucho mejor teórico que realmente pintor. Como pintor, pues podemos decir que es discreto, por no utilizar otra palabra que pudiese ser más hiriente. Con relación a Roelas, pues vamos a ver que en esa adoración de los pastores va a traer todas las novedades que él trae, valga la redundancia, tanto desde el mundo flamenco como desde el mundo italiano. En primer lugar, tendríamos que hablar de la utilización de la estampa, y es que Roelas, a pesar de ser un artista flamenco, gusta mucho de utilizar la estampa italiana. Y ese tipo de composiciones la vamos a ver una y otra vez dentro de las obras que vamos a comentar. Y por otro lado, el colorido que es un colorido indudablemente de raigambre veneciana. ¿De dónde viene ese colorido de raigambre veneciana? Bueno, pues brevemente lo he apuntado con anterioridad. Si bien se ha dicho que era posible un viaje de Roelas a Venecia, a día de hoy, y fue una de las conclusiones que al menos yo saqué de ese magnífico seminario de Olivares, no fue necesaria tal visita, sino que muy posiblemente, gracias a ese conocimiento y gracias a ese contacto con las colecciones reales en su etapa vallisoletana, recordemos pues ese afán coleccionista de Felipe II, lo que le gustaba la pintura veneciana y que gran parte de esas pinturas venecianas que hoy en día tenemos en el Museo del Prado, pues precisamente proceden de los fondos de patrimonio real. Por lo tanto, no es necesario una visita de nuestro artista a Venecia, sino que pues, el propio hecho de haber conocido esas colecciones nos serviría para poder ir avanzando en esa línea del conocimiento. Fijémonos además en ese hecho del naturalismo, en ese carácter de los personajes, con unas muecas, con una expresión perfectamente descrita que se distribuyen en torno a la escena, incluso en la parte inferior. Fíjense el detalle de ese pastorcillo con las manos orantes, que tiene el tambor roto, tanto ha tocado el tambor que se ha terminado por romper. Ese tipo de detalles anecdóticos pues, son los que van a gustar tanto a Roelas. ¿De dónde viene todo esto? Pues como ya les decía, no es que Roelas de la noche a la mañana comience a pintar así, él tiene unos antecedentes. ¿Y cuáles son esos antecedentes? Pues uno de ellos sería los Bassano. Les traigo aquí una pintura de Jacopo Bassano, conservada en el Palazzo Corsini, en la ciudad de Roma. Sin embargo, no es que él tuviese acceso a esta pintura. Los Bassano fueron una familia con varios miembros que perpetuaban unos mismos modelos pictóricos. Concretamente, en las colecciones de Patrimonio Nacional, en San Lorenzo del Escorial, pues se conserva una pintura de este mismo asunto que pues, posiblemente había podido tener acceso a ella nuestro clérigo Roelas y por eso tomó la inspiración para realizar esa composición. Les decía antes que no se trata de una pintura documentada en cuanto a que se conserve un contrato, pero sí hay un hecho que quiero señalarle, y es que Francisco Pacheco, dentro del arte de la pintura, hasta en 3 ocasiones se va a referir a Roelas por distintos motivos. Uno de ellos va a ser por esta pintura de la adoración de los pastores, y es que él no concibía, no entendía por qué motivo, a pesar de que Roelas era clérigo y Francisco Pacheco seglar, había representado al niño completamente desnudo. Él decía que los santos evangelios señalaban perfectamente que el niño tenía que estar fajado,
y el niño estaba desnudo. Que ¿cómo puede ser que si se representa una escena nocturna el niño coge frío, que aquello pues no tendría mucho sentido? Con lo cual no deja de ser peculiar el hecho de cómo un seglar repende a un clérigo por cuestiones iconográficas. ¿De dónde vienen ese tipo de expresiones? Bueno, pues tenemos aquí una estampa de Sadeler siguiendo una composición de Golcio llamada Cosa ridiculosa, ven en la parte de arriba el título, y perfectamente lo podríamos nosotros relacionar con la expresión de este jovenzuelo. Es una expresión que una y otra vez va a aparecer a lo largo de la trayectoria de Roela y que perfectamente nosotros pues, podemos identificar con ese mundo de la estampa, que como ya les digo, va a estar muy presente a lo largo de su producción. Uno de los objetivos de esta conferencia era hablar de la importancia que tuvo Roelas para sus coetáneos y cómo sus formas fueron de alguna manera difundidas por aquello. Pues fíjense, en un lado les presento una pintura de Pablo Legot, conservada en Lebrija, y Pablo Legot no solo tiene esta composición, sino que tiene además otras tantas en distintos pueblos, los Palacios y Villafranca, en Cádiz, en los cuales pues, se está basando en esa adoración de los pastores de Roela. Fíjense la figura del jovenzuelo de peculiar sonrisa, que vuelve a ser esa cosa ridiculosa que hemos visto antes, o incluso el joven pastorcillo con el tambor roto. Son una serie de recursos que se van a ir repitiendo por parte de otros autores. En nuestro querido Museo de Bellas Artes, pues también procedente de ese convento de Montesión, la sala 5, si nos ponemos mirando la parte de atrás, tenemos una de las pinturas que representa la adoración de los pastores, el mismo tema, y fíjense cómo la transposición es prácticamente directa, poco tengo que decir. Claramente aquí pues, lo que está haciendo Juan del Castillo es tomar esa obra de Roelas, que estaba a la vista de todo, como algo para tener en cuenta. Si pasamos a la parte central, lo que es la pintura de alguna manera más especial y más importante de todo el retablo, nos encontramos el momento de la imposición del nombre de Jesús. Está dividida en tres planos, un plano inferior en el que nos encontramos a San Ignacio y San Ignacio de Antioquía. Decirles que San Ignacio en ese momento no era todavía ni beato, pero bueno, pues siendo una casa jesuítica era oportuno que estuviese ahí. En la parte central es donde sí nos encontramos el pasaje principal que se está aquí representando, esa Sagrada Familia. La Virgen sostiene al niño, un niño que tiene unas telas blancas, es una lástima que no nos podamos acercar a esa pintura, puesto que si viésemos las telas blancas veríamos que hay manchas de sangre. ¿De dónde vienen esas manchas de sangre? Pues del acto que acaba de hacer el personaje o los personajes que aparecen detrás, en la sombra. El niño acaba de ser circuncidado. Siguiendo la tradición judía, el momento de la circuncisión era aquel en el cual se le imponía el nombre. El niño se llama Jesús, de ahí el monograma que tenemos en la parte de arriba, JHS, Jesús Salvador de Hombre, Hormino Salvatorum, todo ello rodeado por esa magnífica gloria angélica de unos colores pues, totalmente venecianos. Eso es, cuando les digo esa importancia o ese acercamiento del mundo italiano a Sevilla que se va a producir pues, en estos primeros años del siglo XVII, un magnífico ejemplo. Fíjense también en detalles como los tres angelotes que aparecen en uno de los laterales, en la parte detrás mía, que lo que están haciendo es sostener las vestiduras que le van a poner al niño una vez pues, termine el proceso. Le han cogido nuevamente en los brazos de sus padres y se van a poner a vestirlo. En esos tres angelotes, en uno de ellos, el que está mirando el espectador, es nuevamente esa cara de la cosa ridiculosa de la cual les acabo de hablar con anterioridad. Fíjense en este tipo de composiciones, los angelotes mancebos tocando instrumentos, que eso es algo que viene también del mundo de la estampa italiana. También otra serie de ángeles que aparecen tocando flores. Luego veremos de dónde viene eso, no es una aportación en sí del propio Roela, sino que viene de otro pintor que se está moviendo en este entorno jesuítico sevillano. Y dirán, ¿podemos entonces decir que Roelas es el pintor que de alguna manera aporta ese hecho de la pintura de gran formato para altar en el ámbito sevillano? No, no es cierto. Tenemos que decir que con anterioridad, 1603-1604, Alonso Vázquez pues, había emprendido la realización de este tránsito de San Hermenegildo, que también tenemos la suerte de contar con él en la sala 5 del Museo de Bellas Artes,
Solo que Alonso Vázquez, pues como ya saben, va a decidir partir hacia América, esta pintura va a quedar incompleta y la parte superior se va a encargar de ella Juan de Uceda. Por ello, si bien no tenemos que decir que Roelas sea quien inicia esta tipología, sí podemos decir que Roelas va a ser quien la popularice, como vamos a ver en los otros ejemplos que voy a presentar. Bueno, pues una vez realizado ese retablo de la Anunciación, va a estar también trabajando para los jesuitas de Marchena. Se conoce que los jesuitas de Sevilla pues quedaron muy contentos con ese trabajo, e igualmente Roelas lo que va a hacer va a ser completar un trabajo que había sido iniciado con anterioridad. Va a ser el propio Alonso Vázquez quien deje pendiente este retablo, completarlo, ya que es él quien lo había iniciado en el año 1599, con esas 4 pinturas que aparecen en el cuerpo inferior del retablo. Una vez se encarga de él en Roelas, va a realizar las 3 pinturas que encontramos en la parte superior, en la que va a aparecer San Luis de los Franceses y San Rodrigo. El hecho de presentarles esta pintura, pues sobre todo es para ver la relación de ese San Rodrigo, ese mártir cordobés que muere siendo decapitado, para con esta pintura de Murillo. Una pintura que procedente del convento de Santa Clara de Sevilla, pues desgraciadamente hoy en día se conserva en la Gemälderi de Dresde. Indudablemente Murillo tuvo presente esa composición de Roelas, si bien pues lo supo adaptar a su propio lenguaje. En un retablo lateral de ese mismo recinto nos vamos a encontrar con una pintura de un gran interés, tanto desde un punto de vista iconográfico como en sí por la propia aportación que se realiza a través de lo mismo. Y es que se está hablando de la Sagrada Parentela, un tema directamente relacionado con la Inmaculada. Pensemos pues, la importancia que tenía en ese momento el asunto inmaculadista, todo lo que estaba dando que hablar y también pues, las innumerables obras de arte que se van a producir a partir de aquella. En la Sagrada Parentela, que es un asunto que al fin y al cabo se desarrolla en los evangelios apócrifos, lo que hace Roelas es prescindir de esos lirios o esos tallos que parten del pecho de San Joaquín y del pecho de Santa Ana, que tendríamos representados en la parte inferior de la composición, hasta que terminan en María. Eso, pues, lo que vendría a significar sería la limpieza, la pureza de María, que había sido concebida sin mancha desde el primer instante de su ser, preservada en todo momento de la corrupción del pecado carnal que viene a todo humano pues, a partir de Adán y Eva. Es una pintura que tanto en composición, por esa doble división, la parte terrenal, la parte celestial, como por el propio colorido o ese carácter naturalista que ya he hecho alusión a ella, pues indudablemente merece ser una de las principales piezas del catálogo pictórico de Roelas. Y también, lógicamente, va a tener una serie de pinturas que podríamos relacionar con aquella. Entre ellas, esa de Herrera el Viejo, realizada para la Capilla de la Encarnación de Triana, desaparecida. Vamos a ver cómo Herrera el Viejo es un artista que, sobre todo a partir de una segunda etapa, a partir de 1615 aproximadamente, al principio pues tendía más al manierismo, va a gustar mucho de esas formas y de esas aportaciones que va a realizar Roelas. También podríamos hablar de esa pintura de Zurbarán, con el mismo tema, conservado en la Galería Nacional de Escocia. Para la Catedral de Sevilla también va a trabajar una magnífica pintura que tiene en la parte de arriba una pintura dedicada a San Lorenzo, creo que San Esteban, San Lorenzo, ahora mismo tengo dudas, de Valdés Leal, que suele pasar inadvertida pues precisamente por esa altura a la que se encuentra. Por lo que a nosotros nos interesa ahora la pintura principal del retablo, pues volvemos a tener una pintura de un grandísimo tamaño, en los cuales pues nosotros nos vamos a fijar más allá de la composición en el colorido. Y es que el colorido, si ustedes se fijan en la escena, es una escena que acontece en una cierta oscuridad, hay algo ahí que está ocurriendo un tanto extraño y sin embargo Roelas, gracias a ese conocimiento que tiene de la pintura veneciana, pues fíjese en esos grandes puntos de luz, en ese foco sobre todo rojo del personaje que está en primer término, justo detrás mía, que levanta la mano. Y vamos a ver también pues, cómo una de las aportaciones que él trae a la pintura sevillana es el hecho de que las sombras no se hacen en blanco o en negro. Él, como controla muy bien el pigmento, tiene un altísimo conocimiento del color, pues no sabemos cómo es su formación, pero en esa formación traería ese conocimiento del pigmento. Hace las sombras en colores
Y eso de hacer las sombras en colores es realmente complicado. Y lo que va a hacer va a ser dar una altísima calidad técnica a este tipo de obra mediante esa serie de recursos. Les traigo aquí un detalle pues, para que vuelvan a fijarse en esas expresiones, en alguna ocasión un tanto grotescas incluso, y cómo pues, vemos un gran movimiento en la escena. Otra de sus obras más conocidas es realizada para el Hospital de los Viejos. No estaba realizada para la iglesia, sino para la sala capitular, y es una obra que está documentada. Más allá de que esté documentada, pues si nosotros nos fijamos en los anaqueles, en esa estantería, uno de los libros tiene la firma del propio pintor. No se va a ver, pero créanme, está ahí. La pintura actualmente se conserva en el Palacio Arzobispal de Sevilla y nos representa un hecho místico vivido por el propio San Bernardo, quien, gracias a todos esos escritos en defensa de la Virgen a lo largo de su vida, recibió el importante premio de que la Virgen se le apareciese y compartiese con él la leche con la cual estaban lactando al Divino Infante, a su hijo. Es una pintura interesante por varios aspectos, entre ellos pues ese rompimiento de gloria, esa aparición sobrenatural de la Virgen con el niño. Fíjense en el rostro del niño, vamos a ir viendo esos tipos mofletudos, regordetes, que luego vamos a recuperar en otro momento de la charla, y asimismo el análisis de la expresión del propio San Bernardo, un aspecto de su rostro perfectamente estudiado, como si se tratase incluso de un retrato. Y más allá de ello, pues quiero hacerle que se fijen en la magnífica representación de la librería que nos encontramos en el lateral, uno de los primeros bodegones del arte sevillano, en una fecha tan temprana como esta de 1611-1612. Indudablemente, ¿quién vio esta pintura? Murillo. No podrán negarme que en esa magnífica pintura, que desconocemos su procedencia, la primera vez que aparece señalada en inventarios, al menos que se conozca hoy en día, es en la colección de Isabel de Farnesio. Muy posiblemente pues, procedería de Sevilla, donde hubiera podido ser comprada en el lustro real, y habrá que esperar pues, nuevas aportaciones por ver si se aporta algo sobre esa procedencia. Indudablemente, tanto desde el punto de vista compositivo como ese carácter del colorido viene directamente de Roela. Otra de sus pinturas más especiales y que de alguna manera aportaron y presentarían algo novedoso en el panorama pictórico local es esta Liberación de San Pedro, realizada para la Hermandad de San Pedro Advíncula en la iglesia de San Pedro. Recordemos que Roelas era clérigo. Él, pues en determinado momento, ingresa a esta congregación para sacerdote y entrega esta pintura pues, por ese momento de ingresar en la hermandad. Es una pintura que anteriormente tenía otro retablo, el retablo que tiene actualmente no se corresponde con el que tenía, y que indudablemente va a representar una cena, un asunto que tiene gran importancia pues, para los sacerdotes que eran hermanos de esa congregación. Y es el momento en el cual San Pedro, que se encontraba en la cárcel, fue liberado por un ángel. Una escena nocturna. El Evangelio implica el hecho de que la escena es nocturna, él está incluso descalzo, el ángel aparece y le dice, ponte la sandalia y vente conmigo, sal. De forma que lo que se limita Roelas es a seguir ese pasaje evangélico. Ahora bien, ¿cuáles son las novedades que aportan? Bueno, pues una de ellas en cuanto al colorido, un tratamiento totalmente veneciano de esas telas, fíjense, magnífica descripción en colores, ese aspecto de cómo va fugando las distintas sombras, no con blancos y negros, sino con distintos colores que vemos en la túnica del ángel. También, por supuesto, el carácter del claroscuro. Ahora bien, si se fijan, no es esa lamparilla que tenemos en la parte de arriba, encendida con una vela, de la que viene la iluminación, sino que la iluminación de carácter sobrenatural procede precisamente de la figura del ángel, que es quien baña al resto de personajes, en este caso San Pedro, y a los elementos que encontramos a su alrededor. Un antecedente de esto pues lo tendríamos en una pintura mural realizada por Rafael para las estancias del Vaticano y que prácticamente se realizó 100 años antes. Una composición que estuvo bastante difundida en grabado, pero en cualquier caso pues no es que Roela se estuviese basando en esto. Ahora bien,
Ese tipo de colorido, esa manera de representar la oscuridad, la luz, ¿de dónde va a venir? Bueno, pues nuevamente tenemos que acudir hasta esos pintores venecianos. Podríamos hablar de Bassano. Bassano pues, podría traer una pintura suya, pero me ha parecido más oportuna traer esta de Pedro de Orrente. Pedro de Orrente es un artista del cual ahora mismo pues, está haciendo una exposición en el Museo de Bellas Artes de Valencia, la cual pues, le recomiendo encarecidamente la visita. Y Pedro de Orrente es un artista que bebe de esa corriente de Bassano. Ese carácter oscuro de las pinturas, fíjense aquí como en esta coronación de espinas que se conserva en el Museo del Prado, volvemos a tener ese mismo recurso de la vela encendida que de alguna manera da luz al resto de la composición. ¿Por qué les traigo también una pintura de Pedro de Orrente? Pues porque lo que quiero también que entiendan es el hecho de cómo, si bien Roelas va a traer estas aportaciones a la pintura sevillana, Roelas está haciendo lo mismo que otros pintores en otras escuelas nacionales. Lo mismo que Orrente está realizando en el ámbito de la zona de Valencia, la zona de Murcia, lo mismo que otros pintores en la corte, en Madrid, una vez ya se ha establecido en la ciudad de Madrid, y otros tantos. De ahí, digamos, su importancia. Un detalle, el carácter naturalista, ¿dónde se vería aquí? Bueno, pues yo lo veo muy directamente en el rostro de San Pedro. Fíjense en ese aspecto demacrado, le faltan dientes. Es una pintura que si se acercan cuando tengan la oportunidad de que esté la capilla abierta por algún culto que permita vernos la pintura con una cierta luz buena, pues se fijarán en ese gran estudio que tenemos detrás de este rostro, con toda la línea del rostro perfectamente marcada y ese carácter de la falta de algunas piezas dentales. ¿Quién vería esta pintura? Pues ya hemos hablado de él con otra relación, Herrera el Viejo. En esta pintura, conservada en una colección particular madrileña, indudablemente hay detrás una relación pues, con la pintura que años atrás habría realizado Roelas para esa hermandad de curas. Otra de las aportaciones de Roelas va a ser el hecho de la codificación de la Inmaculada dentro de una cierta corriente sevillana. Verán, esta pintura que tengo aquí, que por el tamaño pues, les puede engañar porque no tengo puestas las medidas, supera los 3 metros de altura. Es una pintura que era una pintura de altar y fue realizada para el lamentablemente desaparecido convento de la Encarnación, de monjas agustinas. Esa pintura fue un encargo, estando ya fallecido ese personaje que encontramos arrodillado ante la Inmaculada, el sacerdote Hernando de Mata, que va a ser un sacerdote que va a formar parte de una especie de asociación un tanto extraña, de la cual habrán oído hablar en algún momento, que es la Congregación de la Granada, llamada así precisamente porque este Hernando de Mata pues era predicador en la nave del Lagarto, en la Catedral de Sevilla, muy cercano a la Capilla de la Granada. Sabemos que este personaje, para el momento en el cual se encarga esta obra, ya habría fallecido y son sus sucesores los que van a encargar esta obra a Roelas para que de alguna manera quede su memoria. No es que en algún momento se le hubiera aparecido la Virgen, sino que bueno, pues lo que quieren inmortalizar es ese carácter pío y la devoción de este personaje hacia una iconografía, hacia un dogma, que recordemos tardará varios siglos en hacerse dogma precisamente. Nuevamente, el carácter naturalista se evidencia aquí en ese gran estudio del rostro, un rostro en el que incluso vemos que tiene un ojo algo caído, que no se va buscando ese carácter de la belleza, sino la propia representación de natural. Ahora bien, tratándose de un retrato realizado posterior a la muerte de este personaje, tendríamos que preguntarnos si es que el propio Roelas pues, lo había llegado a conocer en vida o si bien hubiese podido utilizar este retrato realizado por Francisco Pacheco dentro del libro de verdaderos retratos. Ya hemos dicho que era un personaje bastante conocido en la Sevilla de la época y eso pues, va a tener su repercusión. Fíjense también en los coloridos, un colorido de raigambre veneciana, algo que vamos a ir repitiendo en las obras que todavía nos quedan por analizar, pero sin embargo quiero también que se fijen en la composición. ¿Qué tenemos aquí? Pues en la parte superior lo que se hace es la transposición, invirtiéndola, como suele ser habitual en este tipo de cuestiones, de una estampa, nuevamente una estampa italiana, Cornelis Cort, siguiendo una composición de Federico Zúcaro. Fíjense cómo los angelotes de arriba, la propia figura de María, pues prácticamente responde a esa otra creación. ¿Y qué tiene de importancia esa obra? Vuelvo para atrás un momento.
del año 1612-1613 de Roela, que va a servir para definir un arquetipo iconográfico. Y ese va a ser el de la representación de la Inmaculada con fiel dentro de ese movimiento de la Granada, ya que tres personajes principales de ella, Miguel Cid, Vázquez de Leca o Bernardo de Toro, se van a representar siguiendo precisamente esa tipología o ese esquema que conocían a través de la pintura de Roela, que por encontrarse en la iglesia de un convento, aunque fuese un convento femenino, pues era de público conocimiento y todos aquellos que quisieran entrar podrían acceder a admirarla. Una pintura que no quiero entrar mucho en ella porque es un tanto conflictiva desde un punto de vista iconográfico. Ya verán ahí que yo la presento como santos con donante ante la Inmaculada de la Trinidad. Hay quien dice que el personaje clérigo que encontramos en primer término es una representación de San Ignacio. Bajo mi punto de vista no se trataría de San Ignacio. Si nos acercamos un poco a él, pues podrán ver que tiene la parte de al lado un corazón. Ese corazón seguramente habría que realizar pruebas técnicas en esta obra para afirmar o rechazar esa teoría. Habría sido realizado con posterioridad. El corazón es un atributo de San Cayetano, pero no tendría mucho sentido que aquí hubiese un San Cayetano. ¿Por qué sobre todo traigo esta pintura? Bueno, pues porque nos tenemos todos que agraciar, todos aquellos que de alguna manera amamos el patrimonio sevillano, ya que con la recuperación de la iglesia que fuese de los mínimos, que ahora pues ha estado un tiempo cerrado y que la querida Hermandad de los Javieres va a recuperar como sede de aquí a no mucho tiempo, pues en la Capilla de los Luises tenemos la oportunidad de contemplar este Roelas que sin duda, pues por su calidad, merecería estar en cualquier pared de cualquier museo de Bellas Artes que se preciase. Es una obra que pues, indudablemente no viene de esa Capilla de los Luises, de hecho la parte de arriba fuga en medio punto y eso pues en algún momento fue transformado para ver ese aspecto que tenemos en la actualidad, un formato completo cuando no. Realmente ese medio punto pues lo que nos corresponde es que sería una pintura de altar. Tanto movimiento de obra de arte que tuvimos en Sevilla a lo largo del siglo XIX pues hace que obras como esta quede un poco en el momento de la duda de cuál puede ser su procedencia. El colorido, no me resisto a comentarlo siquiera brevemente, esa Inmaculada, esos colores o esos propios mundos en torno a la Trinidad de la parte del centro, pues son plenamente venecianos. Otra de sus magnas óperas, de hecho, pues fue elegida por el profesor Valdivieso para una de las publicaciones que les presenté en la parte primera de esta conferencia, fue ese monumental lienzo que preside la capilla mayor de la iglesia de San Isidoro, de aquí de Sevilla. Decirles que, como sucede con otro retablo del que he hablado con anterioridad, la imagen actual, pues el retablo no se corresponde a lo que se realizó en ese momento, sino que es fruto de un ayornamiento, de una remodelación en el siglo XVIII, en el cual, pues para adaptarlo a los nuevos gustos, se decidió destruir el retablo que existía anteriormente y realizar un nuevo retablo. Es una obra que representa el tránsito de San Isidoro, un santo pues fundamental para la historia de la ciudad de la Sevilla católica, en la cual pues aparece nuevamente esa división en dos planos, un plano superior en el cual aparece la Virgen con Cristo, como Cristo, si se fijan, sostiene una corona de flores y la Virgen que lo acompaña. Toda esa corte aparece completada con una serie de ángeles mancebos músicos y a su vez ángeles que nuevamente vuelven a tirar flores sobre los personajes que aparecen en la parte inferior. Si se fijan ustedes, lo que se está representando sería esos últimos momentos del santo. Vamos a acercarnos, no traía detalle de ese momento. San Isidoro sería el personaje que nos encontramos con las manos juntas, arrodillado, ya pues la fuerza le está aún faltando y hay otro clérigo que le está acompañando en esos últimos momentos. De hecho, si se fijan ustedes en la expresión de los distintos personajes que encontramos congregados en torno a ese momento, pues aparecen caras de angustia. Se sabe que el final de sus vidas terrenales pues, está a punto de acontecer y esos personajes están realmente tristes. ¿Qué es realmente asombroso en esta pintura? Pues qué detalle, qué realismo. Cuando nosotros estamos hablando de ese naturalismo, de esa aportación que realiza Roelas a la pintura sevillana, si nos tuviéramos que quedar con algunos fragmentos, sin duda este sería uno de esos fragmentos. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, pues eso no es que lo traiga yo como novedad, eso ya el profesor Valdivieso lo señaló.
Esto sería seguramente retratos bien de parroquianos, de la parroquia para la cual se realiza esta pintura, o bien de clérigos del entorno, puesto que si nos ponemos a analizar los rostros, indudablemente estamos ante rostros reales, de personajes de carne y hueso. Eso es algo que luego Murillo seguiría aprovechando. Si nos vamos a ese primer Murillo joven, de las pinturas realizadas para el claustro bajo, el claustro chico de San Francisco, pues los personajes que aparecen representados son precisamente esos tipos físicos locales tan populares que encontramos en obras como esta. El detalle de los angelotes que tiran flores, nuevamente. Tiran flores como tiran flores los angelotes que encontramos en esa parte intermedia de la Gran Gloria, que procede, bueno, que en la pintura del Pentecostés, que también tenemos en el Bellas Artes de Sevilla, que procede del Hospital del Espíritu Santo. Es una obra que también pues, presidía la capilla de la citada corporación, en la cual pues, nuevamente nos tendríamos que fijar en esa doble división, un plano superior con todo el rompimiento, con esa iluminación tan propia, tan característica del mundo veneciano, y un plano terrenal en el que la Asamblea de los Apóstoles, presidida por María, pues, está recibiendo el don de lengua, representado por esa llamarada del Espíritu Santo que viene a visitarlos y que de alguna manera pues les va a infundir ese momento totalmente positivo. Fíjense también en la expresión de María. María pues conoce, es consciente de esa situación que se está viviendo en el plano superior y de hecho está elevando su mirada hacia aquellos angelotes que vemos arriba. Creo que en 3 o en 4 ocasiones ha sido las que le he referenciado el hecho de los angelotes que tiran flores. Bueno, pues Roela no es un artista que vaya a tener una formación flamenca, una formación en Valladolid y ya está, sino que Roela está muy atento a lo que tiene a su alrededor. Y en eso estar atento a su alrededor, pues Roelas conoce esta pintura de Pablo de Céspedes, que el profesor Martínez Lara, junto con el profesor Navarrete Prieto, pues tuvieron a bien atribuir a Pablo de Céspedes hace ya algunos años. Es una pintura que desgraciadamente pues, no se conserva en Sevilla, como tendría que haberse conservado, ya que esta pintura pues, procede del patrimonio de los jesuitas. Si se fijan en esa parte de arriba, van a encontrar a los angelotes tirando flores que hemos visto en tantas composiciones de Roela. Y esos angelotes tirando flores serían conocidos pues, por el propio artista porque, teniendo en cuenta que sus primeras obras en esta ciudad están realizadas para la Anunciación y esta pintura estaba en la Anunciación, pues lógicamente, no en la iglesia, sino en la parte, digamos, interna, indudablemente tuvo que conocer esta obra. Otra de las obras principales dentro del catálogo de Roela sería el Martirio de San Andrés. El Martirio de San Andrés fue encargado por los flamencos que vivían en esta ciudad de Sevilla, para una pequeña capilla que tenían dentro del colegio de Santo Tomás, que como ya saben, pues también ha desaparecido, no se ha conservado hasta nuestros días. Es una pintura de un grandísimo tamaño que por desgracia formaba parte de un retablo, del cual luego les proyectaré alguna imagen, que hoy en día está desmembrado. Vamos a ir viéndola por partes. En primer lugar, pues tendríamos que hablar de esa figura principal, San Andrés. Andrés, hermano de San Pedro, hermano mayor de San Pedro, apóstol, por lo tanto, en ese momento de Pentecostés, cuando se recibe el don de lengua, él se va a predicar a la zona de la actual Rusia. Allí, pues finalmente, termina siendo martirizado con esta cruz en aspas que va a ser su atributo habitual. Una cruz en aspas que, lógicamente, teniendo en cuenta que San Andrés es el patrón de los flamencos, pues es lógico que los flamencos vayan a elegir a un pintor flamenco, como Juan de Roela, y además al que es el principal pintor de la ciudad en este momento. Roela destierra a Francisco Pacheco totalmente, lo cual Pacheco pues, no va a llevar del todo bien. ¿Qué era lo que se estaba haciendo en la ciudad de Sevilla? Pinturas como esta que tenemos al lado. Francisco Pacheco, dentro de esa cámara de la Casa Pilato, donde se representa la apoteosis de Hércules, pues este tipo de desnudos es el que teníamos hasta ese momento. Un desnudo manierista, un desnudo tardomanierista que ya realmente poco iba aportando. Imagínense ustedes, pues si nos ponemos a comparar esa figura mitológica con el estudio del natural que realiza aquí Roela, pues no tiene nada que ver. Estamos hablando de esa idea a la que ya hice alusión con anterioridad, de hacer fácil o presentar algo como si fuera prácticamente del natural, cuando realmente no.
Ahí lo que se está haciendo es ese carácter mental, carácter intelectual, de presentar como sencillo o presentar como copia del directo algo que realmente es producto de un trabajo intelectual. Naturalismo. ¿Qué es naturalismo? Pues antes lo hablábamos con el caso de esa gran pintura que afortunadamente hoy en día se sigue conservando en la iglesia para la cual fue realizada. Esto también es naturalismo. Ahora que dentro de poco vamos a hablar de los Becker, ¿qué es poesía? Bueno, pues si Becker se preguntaba qué es poesía, si nosotros nos tuviéramos que preguntar qué es naturalismo, esto sería una respuesta. Fíjense en esos rostros, en esas expresiones, en esas muecas, y cómo unos personajes van dialogando con otros con un aspecto un tanto teatral. Tendríamos una magnífica representación de todo aquello que quiero de alguna manera transmitirle mediante esta conferencia. Fíjense en esta cara, perfectamente recortada. Ese fondo de detrás no está puesto en la improvisación, sino que lo que busca Roelas es ese contraste entre las luces y las sombras, los distintos planos, y cómo pues, es una llamada, porque además es un personaje que al encontrarse en una esquina y recibir un foco de luz directa, indudablemente va a recibir nuestra atención en un momento inicial. Cosa ridiculosa en ese niño que vemos subido a un árbol para poder presenciar de manera más cercana el martirio de San Andrés, volvemos a ver esa expresión un tanto extraña que vimos y que está apareciendo en distintos grabados. El carácter pío del padre, que junto a su hija pues, reconoce la divinidad de este santo y con ello se acerca con esa expresión totalmente devota. Fíjense la expresión de los ojos dirigidas al cuerpo de San Andrés. ¿Con qué podríamos nosotros relacionar esto? Pues nuevamente el Real Viejo tiene que volver a aparecer. Nuevamente para una casa jesuítica, para el colegio de San Hermenegildo, para presidir la iglesia, que afortunadamente se ha abierto hace no mucho semanas, pues va a realizar años después de esta otra composición de Roela, esa apoteosis de San Hermenegildo. Indudablemente aquí tiene presente esa obra de Roela, tanto en composición como en colorido. Y es un colorido que en muchas ocasiones los que somos asiduos al museo, entre los cuales me encuentro, estamos acostumbrados a algunas obras quizás no prestarle tanta atención. Eso viene muy bien pues, la labor que se lleva a cabo desde el museo, con las redes sociales, que nos permite llegar a detalles como estos. Fíjense, qué detalle más veneciano, qué detalle más italiano, y lo tenemos en una pintura sevillana de un artista que no ha salido de Sevilla. ¿Cómo viene ese colorido? ¿Cómo viene esa manera de hacer? A través de Roela. El Real Viejo tiene muy presente la figura de Roela y en débitos como estos, pues indudablemente tenemos que relacionar uno y otro personaje. También Murillo. Murillo conoce esta composición, esta capilla de los flamencos está abierta y cuando realiza esta pintura, que hoy en día conservamos en el Prado, pues también tiene presente esa composición, si bien la descarga de personajes. Esta imagen se la he querido traer para de alguna manera hacerles presente cuál podría haber sido, si quiere, un acercamiento al aspecto que tendría ese retablo. Estas pinturas no son realizadas para estar en la sala 5 del museo, sino que todas ellas tenemos que considerarlas previstas de su oportuno marco arquitectónico que desgraciadamente pues, no hemos conservado. En la parte inferior de ese gran retablo nos vamos a encontrar 3 tablas que pues, por distintos avatares no siguieron el curso de la desamortización y 2 de ellas, que son las primeras que vamos a hablar, se conservan en el Museo de Bellas Artes de Bilbao y serían las que harían las veces de predela del retablo. Por un lado, la predicación de San Andrés, que recordemos que es el personaje al cual está dedicado el lienzo principal de esa capilla, y por otro lado, la vocación de Pedro y Andrés, que recordemos eran hermanos. San Pedro, el apóstol, es hermano chico del apóstol San Andrés. Ambos dos eran pescadores y de ahí viene el relato evangélico en el cual Cristo se acerca a ellos y los llama y les dice algo parecido a: vengo a llamaros para que a partir de ahora seáis pescadores de hombres. La parte inferior, pues lo que podríamos comentar, o lo que mayormente nos podríamos detener, sería en ese carácter veneciano del colorido, que ya sabemos que viene de Tintoretto, que viene de Veronés, en este caso Bassano no tanto, pues porque no tiene ese carácter claro-oscuro. Y en la parte de arriba sí me interesa mucho más, de hecho de ahí que lo eligiera como imagen para esta conferencia, el detalle de los personajes. Aprendamos a mirar.
Les aseguro que en esa composición que tenemos en uno de los laterales, muchos de nosotros la tenemos bastante vista. Fíjense la expresión del personaje que se está sosteniendo el mentón con el brazo y fíjense en el palo. ¿Dónde está eso? ¿Dónde se vuelve a repetir? Bueno, aquí un detalle, y hace no mucho pues hemos tenido la suerte de tener esta obra además en el museo, por lo que todos ustedes la tienen fresca, imagino, y saben el formato que tiene. ¿Quién tiene presente esto? ¿Quién ha estado estudiando a Roela? Murillo. Fíjense en la vieja que está sosteniéndose el mentón. Fíjense en el personaje que tiene detrás el palo. Esa manera de componer esos personajes en la lejanía, esos grupos que aparecen, que participan de la escena pero con un carácter no principal, viene de Roela. Y eso viene directamente de aquí. Posiblemente en la parte central de ese retablo está este portezuela de Sagrario, que si bien hoy en día forma parte de nuestro museo, bueno, del Museo de Bellas Artes de Sevilla, es una obra que procede del mercado de arte y se cree que fue una portezuela de retablo. Posiblemente pues, pudo haber pertenecido a este retablo de San Andrés. Es una iconografía bastante singular, la primera vez que aparece es con ese Sagrario de la Anunciación, la cual pues por primera vez Roela introduce esta iconografía del Cristo, que si se fijan aparece con la bandera de la resurrección, en color rojo, y a su vez pisando la calavera y pisando la serpiente, es decir, es un Cristo niño que ha vencido el pecado, un Cristo resucitado que ha vencido el pecado. El hecho además de que se encuentre la portezuela de un sagrario pues nos habla de esa derivación, digamos, que va a tener esta iconografía. Esto que nos implica o que nos lleva a la Santa Infancia sevillana, un tema que estudió pues, Nerea Virginia López a través de su tesis doctoral, y este tipo de niño mofletudo, regordete, gracioso, que indudablemente todavía no es un niño bonito, los niños bonitos vendrán con Murillo, pero para que Murillo haga esos niños bonitos, antes Roela ha hecho este tipo de composiciones. Para el propio museo realizó esta Santa Ana, que fue otra de las obras pues, que le sirvió a Pacheco para entrar en un tanto de conflicto con Roela. Tal es así que el propio Seglar llegó a acusar al clérigo de ser falto en decoro, porque aquella que había sido preservada del pecado original desde su principio y aquella que todo lo sabía, no podía ser que su madre le estuviera enseñando a leer. Entonces sería un tema que estaba falto en decoro, como acabo de señalar. De alguna manera esto se resolvió diciendo que no, que efectivamente que la Virgen pues sabía leer desde siempre, que nadie le enseñó, pero que como buena hija, para contentar a su madre, ella pues como que se hacía un poco la loca y así Santa Ana pues tenía esa gracia de ella enseñar a leer a su hija. Vamos a ver cuestiones como el perro y el gato, en ese excelente bodegón que vemos en primer plano con los trastos de la costura, algo que se va a repetir por parte de otros pintores como Zurbarán. Vemos también esos dos animales. ¿Y eso de dónde viene? Bueno, pues eso nuevamente es de la pintura veneciana. Y eso en España lo tenemos en pintores como Navarrete el Mudo, el cual en esta Sagrada Familia que se conserva en Patrimonio Nacional tenemos el detalle del perro y el gato. Navarrete el Mudo es un artista que bebe también de esa tradición veneciana y que indudablemente bueno, pues, se está moviendo en la corte dentro de los encargos realizados para la realeza. ¿Con qué podemos nosotros relacionar esta obra? Pues indudablemente el joven Velázquez la vio. Una obra que tuvimos la suerte de tener hace no muchos años en el espacio Santa Clara y que fue puesta precisamente en comparación con esta otra. Fíjense como es una obra que está en un estado de conservación bastante delicado, que es el que ha llegado hasta nuestros días, como nuevamente vuelven a aparecer ese perro y gato que encontramos en la parte inferior y en la parte de arriba tenemos ese angelote recortado que se completaría con la visión que aparece al lado. Velázquez es un artista muy permeable, está pendiente de todo este tipo de influencias. Indudablemente aquí, pues, como bien supo ver el profesor Navarrete, hay una idea totalmente directa de una obra para con otra. Vamos cerrando ya. Pensemos que en un momento en el cual, como ya les he dicho, no me centro en el perfil biográfico de Roela, pero hacia 1616 él va a abandonar Sevilla, se va a trasladar a Madrid. Madrid va a estar unos años. Hay alguna obra que se conserva suya en algún convento. Sabemos también documentación de alguna tasación de pintura que realiza. Y él realmente lo que va buscando es ser nombrado pintor del rey. Ese pintor del rey, ese título no va a llegar
y finalmente pues él va a decidir en el año 1620 volver a Sevilla. Que ese año 1620 va a marcar la última etapa de su producción, una etapa que va a seguir siendo bastante fecunda, y entre ellas pues las obras que realizaría sería este Cristo Camino del Calvario, una obra, una auténtica maravilla del naturalismo en cuanto al colorido, en cuanto al dibujo, en cuanto a cómo se conforma el personaje principal para con el resto de personajes y de elementos que encontramos en esta obra, que encontramos en el museo por desamortización, pero que desgraciadamente los inventarios no permiten conocer cuál es su procedencia. No aparece en el inventario de 1840, pero sí en el inventario de 1845. Por medidas y por iconografía tiene que ser esta obra. ¿De dónde viene esto? Pues esto viene de Tiziano, como les he dicho. No es que sea esta obra directa, pero en cuanto al colorido, en cuanto a, fíjense la expresión, en cuanto a la forma de componer, bueno, pues nuevamente vuelve a ser ejemplo de cómo Roelas tiene presente a estos artistas venecianos. Y también va a ser, y con esto ya termino, el momento en el cual Roelas va a realizar una serie de obras, Sagrada Familia, que van a ser una iconografía que va a tener luego mucha repercusión dentro del barroco. Y este tipo de Sagradas Familias agradables vienen precisamente con su pintura. Un cambio contrarreformista. San José ya no es ese hombre anciano, de aspecto un tanto demacrado, que aparece en la parte de detrás de las pinturas, que él no se ocupa de la crianza del niño porque como que no tiene que ver aquello con él. Aquí San José el que tiene el niño. Si recuerda la pintura de la imposición del nombre de Jesús, la circuncisión, es ese mismo el que aparece aquí representado, salvo que los personajes se han cambiado. San José ocupa el papel de María y a la inversa. El niño tiene una cierta expresión de sonrisa, de alegría. María no, María está aquí triste. ¿Por qué motivo está María triste? Porque María desde este momento es ya conocedora del futuro que le espera al niño. El niño va a morir y por ello María está triste. Sin embargo, el niño lo que hace es ofrecerle unas flores, no estés triste, no pasa nada, y ello también participa el angelote, que es un angelote, no es San Juanito, otro personaje que tienen aquí en la esquina que algunos pues les estaré tapando. Es también interesante este tipo de Sagrada Familia, que pues, por supuesto les invito a visitar San Luis Francese, donde se encuentra hoy en día, porque va a tener relación con este tipo de composiciones, como las obras que tenemos aquí. Solo la del centro se encuentra en Sevilla, pero todas ellas pues, habrían sido realizadas para esta ciudad, una en el Museo de Oviedo y otra en la Fundación Selga Fagalde. Son composiciones que, como ya les digo, pues van a tener una altísima importancia, ya que los artistas las van a tener presentes y van a jugar con esa idea de la cercanía. Los personajes religiosos, los personajes sagrados, son personajes accesibles. Todos aquellos fieles, indistintamente del nivel de educación que tengan, tienen que ser capaces y tienen que tener la posibilidad de acercarse a ellos. Y recordemos que Roelas es un clérigo, que tiene la formación, que tiene la capacidad para poder traducir ese mensaje o esas nuevas necesidades de la Iglesia contrarreformista hasta ese avance o a lo que nos va a traer la pintura sevillana. ¿Y qué es lo que nos va a traer la pintura sevillana? Pues creo que con la siguiente diapositiva, con la cual ya terminamos, se ejemplifica muy bien. De este tipo de composiciones de Roelas, que de hecho Roelas es quien aporta en la pintura sevillana el tipo iconográfico de la Madonna y Bambino, de la Virgen y el Niño, Roelas, hay otros artistas que lo van a tomar, como es Juan del Castillo. De Juan del Castillo vendrá Murillo, y ese tipo de maternidades de la Virgen y el Niño que con tanta difusión va a tener, pues finalmente, gracias a su labor, va a quedar para toda la historia de la pintura sevillana. Y nada más, simplemente hacer alusión a todos estos conceptos de los que hemos estado hablando, el naturalismo, el carácter italiano, y cómo, a pesar de no ser Roelas un artista especialmente conocido por parte de todo el gran público, pues como espero haberle transmitido o compartido en esta conferencia, tuvo un papel muy destacado dentro de la pintura barroca sevillana, y me atrevo a afirmar sin duda alguna que la pintura sevillana, tal y como todos la conocemos hoy en día, no sería lo que es si Juan de Roelas pues, no estuviese viviendo en Sevilla y hubiese realizado su trabajo en esta ciudad durante tantísimos años. Y nada más, señores y señores, muchísimas gracias por su atención y buenas noches.